Amigos, buenas noches, bienvenidos a un episodio nuevo, totalmente nuevo. Estamos de regreso, estamos volviendo después del futuro. Después de la cuarentena estamos de vuelta, ¿no? Ya, porque fuimos al futuro, regresamos. Sigue habiendo pandemia. Seguimos, hay que cuidarse. Pero pues ya regresamos. Aquí tenemos un programa hoy especial. Hoy tenemos un invitado. Primero que nada, pues vamos, muchas gracias por acompañarnos. Permítame tantito, déjame abrir mis notas. Aquí están. Pues sí, Fabián, tenemos un programa especial de Día de Muertos con algunos temas del ente paranormal, de los temas así escabrosos, medio de miedo, o muy fantásticos, o muy pues increíbles, ¿no? Es lo que tenemos preparado hoy. Es la palabra. Tenemos con nosotros de invitado a Chava Díaz. Chava, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Roberto. Muy buenas noches, experto Buenas noches. En este tipo de eventualidades experto en estos temas. En los temas y pues... Y pues decidimos invitarlo porque, pues bueno, en realidad a mí pocas cosas me han pasado de este tipo de temas paranormales. Entonces decidí invitarlo porque él me ha contado bastantes anécdotas muy buenas, donde yo sí me quedo así con el ojo cuadrado y con la boca abierta. De verdad, son cosas impresionantes. Quédense para que nos escuchen, para que nos vean. y pues vamos a empezar. Ok, ya tenemos. Chava, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Qué tal has pasado en esta pandemia? Bien, con las precauciones que marcan los cánones, ¿verdad? Porque bien o mal hay que respetarlos. Sí, claro, todavía, de hecho están repuntando un poquito los casos, entonces hay que seguirnos cuidando porque está complicado. Aquí nos ven ahorita sin cubrebocas, pero ahorita ya la producción hizo todo el proceso. Ya estuvimos todo el staff, ya nos lavamos las manos, fuimos al baño, yo fui al baño. La temperatura. Sí. Hicimos todos los pasos pertinentes para esta nueva normalidad. Te quería preguntar, Chava, en especial, cuéntanos a qué te dedicas, qué es lo que haces tú referente a estos temas. Bueno, mira, todo esto tiene un inicio. Cuando tenía escasamente 5 años y medio, en la casa de mis abuelos, se me presentaba un sacerdote que me pedía pan. Entonces yo iba con mi abuela, una de mis tías, y le pedía pan. Si acabas de merendar, bueno, tengo hambre, y me lo daba. Yo se lo llevaba a este personaje. Jamás en la sala de mi abuela encontramos una sola morusa en el piso, en alguna parte, y el pan se desaparecía, pero yo nunca los probé. Llegaba, se los daba y se acabó. Pasó tiempo y una hermana, la hermana mayor de mi madre, María de los Ángeles, me invitó a que la acompañara a misa. Yo tenía ya unos 7 años a lo mejor, y fuimos. Sí. Debo decirte que este sacerdote se me apareció muchas veces, o se presentó, no se apareció, se presentó muchas veces y me pedía pan. Al grado que llegaron a amenazarme que si seguía con mis mentiras, me iban a dar mis nalgadas. Entonces decidí ya no avisar. Yo lo veía, me robaba un pan y se lo llevaba y se acabó. Cuando mi madrina Angelita, que era la hermana mayor de mi madre, me llevó a catedral, en aquel entonces la gente llenaba catedral hasta la calle. ¿Esta catedral aquí en León? Hasta la calle, sí, aquí en León. Okay. Hasta la calle. Entonces entramos por una lateral y entramos al templo por otra capilla pequeña, y ahí estaba el que me pedía el pan. Y dije, mira, ese es el que me pide el pan. Muchachos, es el obispo Valverde Iteyes. Pues yo no sé quién es, pero ese era. ¿Esto es cuando tenías 7 años? No, cuando tenía 5. 5 años, o sea, apenas tenías uso de razón, digamos, tenías poco tiempo eras un niño. Y por lo tanto ni siquiera me asustaba, pues yo lo veía y ya le hacía caso, me pedía pan, pues se lo daba, había mucho pan ahí. ¿Ahí en tu casa eras la única persona que lo veía? Sí. ¿Sí? ¿Quién más estaba en tu casa? 3 primas hermanas, mi tía, mi abuela y mi abuelo. Ok. Y ninguno de ellos entonces, no. ¿Tú ibas y pedías un pan para dárselo porque él te lo pedía? ¿Y cómo se lo entregabas? Se lo daba y lo agarraba. ¿Físicamente lo veías y te lo Se desaparecía el pan y jamás encontraron una sola morusa de pan en la sala.
Y eran muy cuidadosas mis primas y mis tías. Ok, pues esto sí suena interesante porque no es fácil. Yo en mi caso, o bueno, en las cosas que yo he pasado, pues nunca he tenido así un contacto tan de frente con una situación así. Entonces, me imagino que de ahí viene todo lo que nos vas a contar a continuación. Bueno, algunas de las cosas que te han sucedido. Entonces, pues sí, resulta interesante. ¿Tienes alguna duda, Fabián? Yo aquí en este caso, la manifestación, ¿se podría decir que es una manifestación? ¿O cómo Así es. ¿Cuál es la palabra correcta? Así como aparición. No, pues se presentaba, pero sí puede ser manifestación. No, manifestación. Porque pues todo el mundo, a mí no me ha pasado nada, yo nunca he visto nada fuera de lo común, o a lo mejor nunca me he puesto ¿Eres fuera. escéptico? Pues a lo mejor y sí, soy escéptico. Sí, hasta que no te jalen las patas en la las noche, patas ¿no? en la noche, Ahí es ya voy cuando a entender. vas a decir, no creías en mí, cabrón. Pero pues a mucha gente que sí logra ver le cuentas las anécdotas, pues más que nada, por ejemplo, la gente que va a San Juan de los Lagos, que luego les andan dando los costalitos, ¿no? Sí, hay unas historias que cuando van caminando les dan una... Sus misiones que se quedan a medio camino Y que también físicamente los ven, ¿no? Aunque no tengan toda la vida, como en tu caso, viendo apariciones o contactando con seres que no son de este plano. Y como tal, y la figura es así como tal, una persona físicamente, como usted, como yo, así, ay, ¿cómo está? Yo tengo una duda antes de que continuemos con las preguntas, porque tengo unas cuantas. Aprovechando ahorita. ¿Es posible que yo ya me haya topado con una entidad y no haberla reconocido como entidad, sino como una persona física? ¿O Sí. tengo que desarrollarlo? No, sí es posible. ¿Es posible que me haya yo topado con alguien? Y no tú, muchos. ¿Sí? Cuando tú ves a alguien desconocido, ¿qué es lo que te invade? ¿Algún miedo o qué es lo que sientes? Bueno, mira, muchísimos años posteriores a lo que estábamos hablando, ¿Sí? de repente me di cuenta que cuando ellos te quieren decir algo, es una voz que se oye adentro de ti. Ok. Y nada más tú la oyes. Puedes estar ahorita con ustedes, y si ahorita llega y me habla, nadie lo oye. Yo sí lo oigo. Cuando se manifiesta. Ok. Entonces ahorita no hay nada, ¿verdad? Entonces, No, muy bien. Sigamos. y espero que no. Espero que no. Nos contabas, eres un entusiasta, eres una persona que se ha dedicado a estudiar este tipo de cosas y otras cosas, manejo de energías. ¿Nos podrías contar un poquito más bien a lo que te enfocas? ¿Qué es lo que te gusta o por qué te apasiona esto? Mira, al paso de los años, pasaron muchos años, cuando me tocó asistir a una casa donde habían llevado unas personas que a buscar un tesoro. Iba una señora que supuestamente llevaba una medium, y la medium es la que hablaba con un espíritu y decía lo que había. Y me llamó la atención. Fui en 2 o 3 ocasiones, siempre vi lo mismo, nunca encontraron nada. Lo que sí era impresionante es que lo que decía la medium, lo encontraban, que hay una piedra así, que hay esto así, que hay arena, a 1 metro de distancia hay arena. Escarbaban y sí estaba la arena, está una piedra en tal forma y estaba la piedra, pero el famoso tesoro nunca apareció. Después me decían que los espíritus tienen la propiedad de que pueden cambiarlos de lugar cuando hay envidias, cuando hay esto, cuando hay otro, y lo cambian de lugar. No sé si sea cierto o no, pero es lo que se decía. O sea, pueden buscar a la persona que quieren que se encuentre ese Es posible, tesoro. es posible. Mira, hay una versión de que los que lo encuentran buscando normalmente son personas que estaban ellos existiendo cuando se enterró ese dinero. A lo mejor era parte de ellos. Esto ya nos manda a un tema sobre reencarnación. Personas que murieron y que volvieron a tener otra vida, ¿no? Después. Así es. Ok. Ahora, con este tipo de situaciones en los que pues, llega alguien a una casa nueva o a cambio de casa, y si se encuentra sin que le hayan dicho nada, ¿sabes qué hay aquí? Llegan y se encuentran pues las pertenencias, ya sea como joyas, dinero, oro,
cosas de valor, ¿qué proceso debe llevar normal? O sea, la forma correcta. O sea, es agarrarlo y vámonos. Sácalo. O es porque pues puede tener alguna consecuencia, no sé si negativa. No, si te lo están positiva. dando, no. O sea, si lo estás encontrando, No. es tuyo. Es mío. O sea, tú lo encontraste, estaba dentro Lo de que tu sí propiedad. puede suceder es que encuentres una cantidad considerable y cambia tu forma de ser, tu forma de todo. Mira, me tocó en una ocasión estar con una persona que se llama Ismael, que le gustaba mucho buscar tesoros, él era fotógrafo de un periódico local, y en una ocasión que me hicieron favor de invitar, de repente gritó, ¡ya le dimos, ya le dimos! Y fuimos a ver, y sí estaban unos cántaros con monedas, y a la vista yo lo vi, se hicieron blancas, se hizo como tierra blanca. Se transmutó. O sea, Sí. Se transmutó el metal. Sí. Inclusive fíjate que me hicieron favor de un pomo de leche, no lo llenaron, pero sí bastante tierra blanca se la pusieron ahí. Y yo me lo llevé a la escuela, Ajá. porque, bueno, te estaba hablando de eso precisamente. Con el correr de los años me empezó a gustar todo esto. En aquel entonces no había libros sobre estos temas en ninguna parte. Okay. Dicen que porque lo prohibía la iglesia, dicen que porque lo prohibía quien sea, pero no había libros. No llegaban libros. Y posteriormente empezaron a llegar algunos libros que me interesaron. Y empecé a leer, porque siempre he tenido un pensamiento. Es necesario saber para dejar de creer. Mientras no sepas, tienes que creer lo que te dicen. Pero cuando empiezas a saber, dejas de creer. Es por eso que uno no puede señalar a las personas que no creen, hasta que no entienden ese conocimiento, ¿no? Hasta que no crean una conciencia de que pueden ser cosas que no llegan a entender en ese momento. Bueno, ese que te estaba comentando, me llevé un pomo de vidrio con 3/4 de tierra blanca o lo que haya sido, y me dijo la guía que si alguien veía las monedas, esa cantidad que estaba en el pomo más el que estaba afuera, automático se convertía en oro, porque eran monedas de oro, cuando las vieron. Resulta que posteriormente empezó a pasar un fenómeno muy raro. Yo tenía a la vista ese pomo, Sí. que lo viera quien llegara a la escuela, porque fundé una escuela en 1987. ¿Eran de los pomos de leche ¿Era de leche, dijiste? ¿De los de vidrio? De los de Sí, vidrio. de la leche que era. ¿León? No creo que era. Leche León que modelo. llevaban los... Sí. ¿Cómo se llama? Las cajitas de metal, ¿no? Sí. Uy, qué tiempos. Y resulta que estaba ahí el pomo, ¿verdad? Y curiosamente empezó a bajar. Empezó a bajar. Se empezó a desaparecer ¿Ves? el Y supe posteriormente que se lo estaban llevando a un templo espiritual, una guía espiritual, que porque si en su templo alguien los veía, todo se iba a convertir otra vez en oro, ¿verdad? Y yo sí me di cuenta que había bajado. Y pasaron semanas y empezó a subir de vuelta. Y un día llegó la persona que les digo, una guía, y me devolvió lo que se habían robado, pues se lo llevaron sin pedirlo. Y dije, ¿y eso por qué? Dice, no, es que ahí donde lo tengo está bajando todos los días tantito. ¿Y eso por qué? Está regresando a su origen, porque no nos pertenece. Créanlo o no lo crean, así fue. O sea, un tesoro que no fue dado, Sí. se estaba regresando, Sí, estaba sí. desapareciendo para... Y probablemente si a alguien de los que lo veía o algo le tocaba, lo iba a encontrar. ¿Eso es cuestión de suerte o es cuestión de que es posesión de alguien? O sea, Pienso que es posesión, no de suerte. ¿sí? Sí. Que si no lo quieres soltar, muy bien. No, suerte sería encontrártelo, pero... Sí, no, lo encontraron, buscaron. pero pues mira, se lo llevaron, Iban con el no lo objetivo de pudieron encontrarlo. disfrutar en Mira, mariachi. cuando te digo y que esto todo. apareció, fue impresionante porque sí los vimos, pero de los mismos que estaban buscando, que entre otras formas le dicen joyeros, pero no porque tengan joyas, sino porque hacen hoyos. Ojo, les de dicen pollos. joyeros. Ok, pollos ¿Ves? en las bolsas. En serio, a la hora que los vieron y que gritaron, le dimos, agarraron un pico, agarraron esto, y te aseguro que si está el dinero, a lo mejor salen heridos o muertos más de uno. Sí, con tal de llevarse... Por la el envidia, botín. Sí. la envidia del ser humano. Y la avaricia, La avaricia. así es. Muy bien. Y queda invitado a no volver a esos tipos de eventos porque son peligrosos. Sí, hay gente que sí. Sí. Bueno. Enfocamos este tema más en cuestiones paranormales. Yo sé que trabajas otro tipo de cosas que ahorita
si es posible, nos explicarás. Pero enfocamos este tema por las fechas y pues por la que la gente es muy ávida de conocer, tiene mucha... Somos morbosos. Tiene mucho morbo de entender este tipo de cosas. Y bueno, estamos precisamente ahorita hablando de entidades, fantasmas. En realidad, ¿qué es un fantasma, chava? ¿Qué es una entidad? ¿Cómo me lo podrías explicar? De alguna forma. Mira, hay muchos libros al respecto que hablan de todos esos temas y cada escritor, de acuerdo a sus creencias y demás, escribe. Y lo que diga un escritor, tengo que sacar otro que lo contradice. Okay. Pues lo único que para mí cuenta es lo poco que he vivido dentro de estos campos. Hace algunos años, una persona que está muy cercana a ti nos invitó a la calle Chiapas, donde estaba un centro de televisión. El Canal 4. El Canal 4, porque había fenómenos. Y fuimos 5 personas, éramos 5. Era Ricardo, eras tú, era Cuca, Juan José y yo creo. Y fuimos, y ya estando ahí, tu papá se quedó en la puerta con el que cuida, el policía, y entramos. Ya cuando yo entré, ya habían hecho contacto con él. Había 2 seres ahí, un adulto y un niño. 2 fantasmas, un adulto 2. y un niño. Sí. El niño muy lindo, muy agraciado, muy travieso, y el otro nos dijo que él estaba ahí porque lo habían enviado para fastidiar. Okay. Que estaba doblegado, fue su palabra que él usó. ¿Ves? Resulta que yo no me di cuenta, pero al parecer, cuando tu papá habló con el policía, con el vigilante, le dijo: no, traje unas personas para que corran los que están aquí. Y cuando tu papá entró, el que estaba recibiendo a esta entidad, que se llama Ricardo, lo vio y le iba a dar un fregadazo. Si no me le atravieso, sí te da, Pepe. O sea, estaba digamos que... Pero le dijo: tú eres el que me vas a correr, así le dijo. Tú eres el que me vas a correr, y me le atravesé. Pero estaba usando el cuerpo de otra persona. Sí. Estaba usando el cuerpo de Ricardo, sí. Estaba dentro de... Sí. Así es. La cuestión acá es que se habló con los 2 y se tranquilizó todo. El niño se tranquilizó y se fue, y el señor también ya no molestó. Por lo menos eso supe después. ¿Por qué? Bueno, es que también genera mucho más miedo a veces la entidad de un niño o de una niña. ¿Por qué los niños se quedan en este plano? Si él nos dijo que él ahí vivió y que ahí había muerto cuando vivían ahí sus papás. ¿Estaba consciente de que estaba muerto? Sí. Sí, era consciente. Sí. Ok. ¿Y la otra persona estaba fastidiando? Dijo que lo tenían doblegado y lo habían enviado para fastidiar. Okay. ¿Y cómo fue el proceso de sacarlos o llevarlos a otro Primero, lado? hacerles entender que ellos estaban en otro plano, en otra dimensión, que no era la de ellos, y que dejaran en paz a los de esa casa porque los estaban fastidiando. Eso y lo aceptaron y se fueron. A la otra pregunta que tiene Fabián. Adelante, ¿por qué mueven? Porque sí estoy acá pensando en... lo de las escuchan cosas. Asimilando todo esto. Bueno, por ejemplo, hay el... ¿De cómo se dieron cuenta? No, más bien ahí el que estaba doblegado, más bien, o sea, estaba mandado, pero no era algo maligno, o sea, no era... No, porque no les hizo daños, nomás les ocasionaba problemas, pero daños no les hizo. Nomás iba a madrear a mi papá. Tú me vas a sacar, cabrón. A los calaverazos. Sí, así es. Y entonces el problema que estén ahí las entes así, deambulando por este plano existencial, ¿a qué se debe? ¿A que no asimilan que ya pasaron a otra dimensión? ¿O que puede ser que tengan asuntos pendientes, como muchos de los casos que suele pasar? Mira, ha habido entidades que han dejado muy claro que no pasa o no sucede nada que no deba pasar, y que todo lo que pasa es porque debe suceder por alguna causa que desconocemos. ¿Verdad? Y eso sí se entiende. También es cierto, o al menos yo así lo creo, que si por ejemplo yo tengo 79 años y voy a morir a los 80, y ahorita salgo a la calle, no me fijo, viene un carro y me mata, aquí me voy a quedar en espíritu hasta que cumpla 80 años.
¿Por qué? Porque mi puerta está cerrada. Entonces estamos No puedo hablando salir. de un destino que tienes Controlado. Todos estamos programados Controlado. para cruzar En tu a esa momento. dimensión en En el tu momento, tiempo. sin que se nos atraviese No aquí antes. en Centro Garita, ¿verdad? No antes, no después. te Sí. subes la oruga. La troncal número 2. Es que hay te dos lleva entre las factores. patas. Mira, hay dos factores que debemos dejarlos claros. Para mí, y lo digo y lo afirmo, la muerte no existe. No Ok. existe. ¿Por qué no existe? Nos enseñan en la escuela y en la casa que somos creación de Dios, que bajó, que tomó barro, arena, lo que sea, lodo, y formó el cuerpo de Adán, y con un soplo divino de su aliento le dio vida y le dio alma. Dice la historia que después, estando Dios ahí arriba, primero dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿A quién le dijo? ¿Quién sabe si él era el único? Pero textualmente la Biblia así lo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando pasa que le da también vida, que le da vida a Adán, también vuelve a decir, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una compañera. Lo duerme, dice la historia que le saca una costilla, la forma y se la da. Muchos años después, teólogos y filósofos tuvieron una discusión de 47 años si la mujer tenía alma o no tenía alma, porque a la mujer no le sopló. Hay algunas mujeres que no tienen corazón. Las chavo. desalmadas, Eso sí, sí, que eso eso sí. sí Desalmadas. que ni qué. También algunos Me hombres. ha pasado. ¿eh? También, bueno, algunos pero pues yo no hombres. me fijo en eso. Sí. Entonces resulta que ese pleito duró 47 años entre filósofos y teólogos, Ok. que no tiene alma, que sí tiene alma. No, que tú, que la ¿Eh? chingada. Al final no se llegó a ninguna conclusión, simplemente prohibió la religión nuestra, que era primero cristiana y luego católica, pero es la misma, con algunos cambios que hicieron. Se separaron de los judíos por algunos cambios, sobre todo por el canon alejandrino, ahí rompieron relaciones. Pero en realidad, al final es lo mismo. Una y otra son lo mismo. Que debe haber Muy bien. dicho Ujú. Eva, esos malditos me oprimieron. Esos malditos Sí. hombres. Déjame acomodo porque yo Entonces soy crea muy a inquieto. Eva, le da a Eva. Y dice la historia que tuvo 2 hijos, Caín y Abel. Posteriormente, Caín mata a Abel, baja el Señor y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y dice, no sé, no soy su cuidador. Y por ese hecho lo expulsa. ¿Pero de dónde lo expulsa? Si ya había expulsado Dios a Adán y Eva del paraíso por haber comido la manzana del árbol prohibido. Ujú. Los expulsó del paraíso. Dice la historia que dejó unos querubines, serafines, cuidando la entrada para que no volvieran a entrar. Si ya lo había corrido, ya estaba afuera, lo vuelve a correr. ¿A dónde? Y si no había nadie, ¿a dónde se fue? Que encontró mujer y hizo familia, y hizo todo, y sale un ángel o no sé quién, y le dice que tendrá una descendencia tan grande como las arenas del mar. No te coincide. Hay un problema ahí directo. Que algo que no cuadra. Se nos dice que somos los únicos seres pensantes en el mundo. Y lo primero que hacen es prohibirnos pensar. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy? ¿Y a dónde voy? Y no puedes pensar. Sí. Estamos mal. Son los grandes misterios de la vida. Bueno, sí. Son los misterios que siguen siendo un misterio, ¿no? El presidente Sí. hablaba de lo de la muerte que dices que no, en realidad Que no existe la morimos. muerte. ¿Por qué no existe la muerte? Cuando van los miércoles de ceniza cada año, ¿qué te dicen con la toma de ceniza? Recuerda, hombre, que polvo eres y al polvo tornarás. Eres de polvo y al polvo vas. Es tu cuerpo, es tus huesos, pero tu espíritu, tu alma, si es que existe el espíritu y el alma como 2 entidades, o es una sola, al principio nada más era el espíritu y después surgió el alma. Al principio nada más era el espíritu. Inclusive los apaches, los indios de aquí del norte de México, hablaban del gran espíritu y del espíritu, nunca del alma. Los Cherokee. Después ya con las religiones surgió de repente el alma. ¿Ves? Entonces a lo mejor sí, tu cuerpo va a la tierra, va al polvo, pero tu alma y tu espíritu no, son inmortales y son divinos y son parte de la esencia de ese gran creador. Es como Entonces a lo mejor somos dioses en el fondo. pues todos tenemos una pequeña dosis. tenemos. Seguramente todos tenemos algo Sí. mágico. Todos los hijos de José Trejo son Trejo. Oye, pero ahorita que hablaste de que los hombres al polvo,
Hay gente que sí se lo toma muy en serio, ¿no? Sí. Sí, se lo aspira muy en serio. Sí, sí. Así es. Hombre, qué bárbaros. Así Bueno. como que la muerte, vamos a ponerlo así entre comillas, es una transición, ¿no? Pues yo pienso que es así como dejamos uno, salimos en otro. Mira, resulta que cuando embarazas a una persona, a una mujer, le embarazas, llega un espíritu y llega un alma. Cuando se acaba ese cuerpo, cuando fallece ese cuerpo, cuando se termina ese cuerpo, ese alma y espíritu se vuelven a su lugar. Lo que se queda es el espíritu, no. Se quedan los huesos y el cuerpo y la carne y demás. El espíritu se va y va a regresar. ¿Les guste o no? ¿No viste la película de Coco? No, ¿No la viste? vi una de unos perritos. Que es eso, o sea, nace el perro y ya anda jugando y lo atropellan. Y luego de repente así como que ve otra vez la luz y es otra raza, otro perrito. Ah, cierto, es la de un perrito. De la Que razón de vuelve a estar nacer. contigo, que se llama. Oye, pero sí podemos reencarnar en un perrito. No, Tiene no que ser- podemos involucionar. o sea, Vamos en hacia evolución, no hacia atrás. adelante. Hacia Y adelante. no podemos saber a dónde vamos entonces. Eso es hasta Lo- ese momento. Lo que sí, por vivencias que hemos tenido, te puedes quedar en la otra dimensión 50, 100, 200, 300, 500 años y tal vez regresas. Pero también hay quienes duran poquito. Y Yo tenía regresan. entendido que Hasta que siendo toque otras dimensiones, no hay tiempo y espacio como el de No. aquí. No hay Es tiempo y no hay distinto. espacio. Así Entonces, puedes decir 500 años y es. No es nada. ¿Y será posible que, o sea, que regresemos al plano existencial en otras épocas, o sea, como pasadas? Sí. en el tiempo. O sea, así como que ya está puesto aquí ya. Ahí va Fabián de nuevo otra vez a la Tierra. Otra Órale. vez, órale, pero baja 1552. Vas de esclavo en Egipto. No, si ya vamos en el calendario de ahorita, no hacia atrás. No es así como que cíclico. No, vas en evolución. Ah, ching, yo quería regresar al viejo este. Hay cosas que me Pistolas, interesan. Con matando pistola en gente. mano acá, las carrilleras, todo. Romper madres. Pero al Entonces, mismo iríamos. tiempo, recuerda que si piensas romper madres, también te la pueden romper. Sí, eso es lo malo. Sí. Por eso les digo romper madres, Sí. pues para ser así gallo de veras. Seguimos con el tema de los fantasmas, que es en realidad lo que a mí se me pone chinita la piel nomás de pensarlo y de algunas historias. ¿Se puede hacer contacto con una persona normal, con una entidad? Creo que sí. ¿Sí crees que pueda? Yo, por ejemplo, podría hacerlo. ¿Cómo lo podría hacer? No por darles un ejemplo, pero tendría que tener ¿qué en especial o qué en específico? Mira, si analizamos un poquito, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe se le apareció a un indito que era muy buena onda, que no sabía leer ni escribir, se llama Juan Diego. Juan Dieguito. Y como ese caso encontramos muchos. La nobleza del corazón, la nobleza del espíritu, es la que te da esa facultad. Ok. ¿Ves? Tal vez si eres egoísta, si eres envidioso, si eres avaricioso, jamás te van a hablar. Si piensas en tú, siempre, y dejas de pensar en yo, en mí, en mío, a lo mejor te buscan y te hablan. Pero si hablas en yo, no, jamás te van a hablar. ¿Hay entidades que sean mentirosas? Sí. Que nos puedan engañar. Acuérdate que la metafísica y los libros de Connie Méndez hablan que arriba se dice, como es arriba, es abajo. Ok. Pero Entonces, todavía lo de abajo no es como lo de arriba. Pero así se dice, así se maneja. Como es arriba, es abajo. si yo llegara, por ejemplo, a morir a cierta edad, ¿podría verme como soy físicamente? ¿O no me vería así? Si ya desprendes, si ya dejas dejar la materia, que es tu cuerpo, no. Ok, me vería o no me vería. Como eres realmente, Ok. no Te vas a como estás conocer a ti ahorita. mismo, güey, lo que nunca te vas a ver de frente. Una Ah, pizca bueno. de Dios. Una tantito. Muy bien, chaval. Y en los casos paranormales, ¿qué es lo más así, pues, gacho? Fuerte, escalofriante que le haya llegado a suceder. ¿Y cuál es la contraparte? O sea, lo más así como que, ay, qué padre, Más que me pasó esto. angelical o más así. Mira, más pues, bueno. A tu pregunta pienso que te estás yendo en el caso a lo que la iglesia llaman, por ejemplo, un exorcismo, que es lo máximo que manejan. Y no cualquier sacerdote puede hacer un exorcismo. Sin embargo, si hay una posesión es cuando una entidad, buena, mala o como sea, toma el cuerpo de una persona encarnada, se le llama posesión.
¿Con permiso o sin permiso? No, sin permiso. Sin permiso. Sin permiso. Y resulta que hay muchas personas que pueden hacer que esa entidad salga. No es suficiente con que recen y te echen agua bendita. En algunos casos sí. Y yo pienso que lo que ayuda mucho para lograrlo es la fe de quien está haciéndolo en él mismo para hacerlo. Okay. Si la persona duda, no lo va a sacar. En la escuela que te digo que fundé en el 1987, hemos visto 2 casos similares. Más adelante te puedo platicar uno de ellos. ¿Casos similares de posesiones? Sí, de posesiones. Okay. Bueno, ahorita vamos a las anécdotas, porque yo sé que aparte de las que nos has contado, que ya nos hiciste un adelanto, tienes unas cuantas. Aquí tenemos unos billetitos que ahorita les vamos a contar de qué se trata, qué es lo que sucedió esa vez. Bueno, ya para relajar un poquito más el tema, porque ya me dio como... Soy morboso, me gusta, se siente bonito. Se siente bonito, aunque cuando te estaba contando el día que viniste, me dio frío, güey, sentí el escalofrío. Estabas allá afuera, Sí, güey, pues así no. estaba haciendo fresco. A ver, te voy a hacer una pregunta que yo siempre he tenido una duda. La Llorona. ¿Has escuchado La Llorona alguna vez? Pues es una leyenda. Es una leyenda. Sí, eso es ¿Pero que ¿Las has escuchado? Leyenda. Sí, ¿Sí las has escuchado? ¿La leyenda o La Llorona? la leyenda. Ok. ¿Tú sabes la leyenda de La Llorona? Pues sí, unos dicen que se les echó los cocodrilos, otros dicen que yo creo de Tamaulipas. Llorona, no, pues ahí hay cocodrilos. Pero hay lloronas donde quiera, o sea, no sé si sea una franquicia o... Es que sea, cada uno tiene su variante de charro negro, la Llorona, la planchada, todas esas la guayaba y la historias tostada, de- güey, entonces... esas no son de, esas son de películas, ¿verdad? Esas son del cine de oro Pues mexicano. más bien es que como son leyendas, pues cada uno se debe de acuñar algo, ¿no? Sí, no, pero es con las creencias que uno va, vamos, creciendo, con las leyendas, con las cosas que lo hacen uno sentir ese miedo o esa sensación de ¿cómo se dice? De querer saber de lo desconocido. Es como como lo platicamos el año pasado, que siempre hay un antro o una discoteca en aquellos entonces que siempre se apareció el diablo y se llevó una chava. El patas de cabra. El patas de cabra, el patas de gallo. Siempre, y tanto aquí en León como en Monterrey como en Ciudad de México, o sea, Hay una historia. hay una historia similar, entonces pues más bien, Ok, esas son leyendas. Los duendes, chava. Existen. Entonces, existen los Existen. duendes. Ujú. ¿De qué tamaño son? Son chiquitos. Chiquitos. Aquí adelantito hay un lugar que se llama... No, vamos si quieres lo evitamos o sí lo podemos decir. ¿El nombre? El nombre del lugar. No, pues yo creo que sí lo podemos decir. El foco tonal. El foco tonal. Ok. Ahí en el foco Es en tonal... Jalisco, ¿no? Sí, Sí. sí. En el foco tonal hemos ido 3 o 4 veces y en 2 de esas veces nos ha tocado ver a 1 o 2 gnomitos. Inclusive hay un área que es el área de los gnomos, que tiene columpios chiquitos, bicicletas chiquitas, juguetes chiquitos, y cuando está tranquilo y todavía no hay gente, de repente ves que un columpio se empieza a mover más fuerte y más fuerte, y luego se para y luego otro se mueve y cosas parecidas, y el que cuida ahí te dice, no, están los gnomitos, andan jugando. Pero también hemos andado en ese lugar recorriéndolo y nos han pegado un grito, chava, cuca, va un gnomito, y volteas y pasan por un ladito de nosotros un gnomito. ¿De qué será? 25, 30 centímetros. Chiquitito. Y rápidos, corren muy a prisa. Estos, tenía entendido que son elementales. Pues puedes considerarlos. ¿Qué es eso de elementales? Digo, El- breve explicación nada más. Mira, alguien dio la clasificación de los elementales y demás. A lo mejor Allan Kardec tiene algo que ver en esto, en esas clasificaciones, porque tiene inclusive registradas firmas de demonios con jerarquías, y ahí los va expresando en algunos de sus libros. Entonces los elementales son los que están empezando. Empezando a ser seres. No tienen mucho poder de las cosas, no tienen mucho poder para hacer, pero son. Si quieres, dinos, Cuca, no te apures tú.
Tú Habla. éntrale y aquí te escuchamos. No, yo no sé aquí. No, Habla, Los habla. elementales son propios de los elementos, agua, tierra, aire. Ok, que los elementales son propios de los elementos, agua, tierra, aire y fuego. Sí, y hay más seres, me imagino que hay otros seres aparte de, Sí. de los Pero a los duendes. que se les llama elementales van relacionados con los elementos. Ok, entonces por eso. Y dices que son seres que van en crecimiento. Mira, las del agua se conocen como ondinas, las del fuego son las salamandras, los del aire, silfos, y me faltaron, Los de la tierra están diciendo son los gnomos. Los gnomos. hadas, Las hadas. Igual se les conoce por varios Las nombres, hadas. ¿no? hadas, troles, gnomos. Ujú, Oh, ya. Hadas, troles, gnomos, ujú. estos chaneques, sí, ¿no? Según las Sí, reciben diferentes nombres. Los chaneques. Sí, son de Chaneques. Del Tabasco, sur, por de, allá. de Chiapas, de Oaxaca, por ahí hay mucho. Sí, no son los de la novela, güey. No son. No. Ah. Ok. ¿Y qué función tiene un gnomo? O sea, hace maldades, hace. Son traviesos nada más. Son traviesos, o Entonces, sea, mover las cosas de un lugar a Son, otro. sí, son le agarran el traviesos. coche a su papá y todo eso. No, no saben manejar. No saben manejar y no tienen licencia. Tiene que ver con el manejo de los elementos. Con el manejo de los elementos tienen que ver. Y eso cómo se relacionan los elementos, cómo se relacionan con esto. O bueno, no sé si estoy elaborando bien la pregunta. Lo que no sé es cómo los quieras canalizar, porque los elementos del agua, pues son ellos, los del fuego es el fuego. Pero es que, ¿por qué lo relacionan con los elementos? ¿Por qué me estás diciendo que son de tierra, son chaneques, o gnomos, o duendes? Porque trabajan con la tierra, las hadas, los gnomos. Trabajan energía. Trabajan la energía de la tierra. Trabajan la energía de la tierra, o en todo caso del agua, del fuego. Todo es energía. Todo es energía. El Ok. agua, la tierra, el aire, el fuego, todo es energía. Entonces son elementales que trabajan con energía para que se den los elementos. Oh, ya, muy bien. Y dices que son seres que van en crecimiento, o que van... ¿Cómo me explicaste? Van en evolución, sí, van en todos. ok. Todo va en evolución, todo. Muy bien. Otro temita así breve. Brujería, la brujería... ¿Existe? ¿Hay buena, mala? ¿Existe? Mira, para mí la brujería no es más que el conocimiento. O sea, un brujo es alguien que tiene poder de conocimiento. Precisamente por lo mismo fue cuando la religión ya católica nuestra hizo cazadero de brujos y de brujas y todo, acusándolos de cosas que ni eran, y mataron mucha gente que Es no que podían sabe su probar madre nada de prestar, eso. mátenlo, cosas así, ¿no? Sí. No, Y se quedaban- te vas a la edad donde quemaban vivas a las brujas. Y se quedaban con sus propiedades, Se quedaban con su Sí. con su casa, con sus con lo que propiedades. tuviera. Ok. ¿Ves? Y el conocimiento se iba perdiendo porque pues obviamente Se iba era todo perdiendo. lo que tenían aquí en la cabeza. No se te olvide que la Iglesia Católica ordenó la quema y la destrucción de todo lo que había de los aztecas, de los mayas, todo lo que encontraron, lo destruyeron, lo quemaron. Sin embargo, ahora se sabe que algunas cosas están en el Vaticano. Entonces no se quemó todo lo que dicen, no se destruyó todo lo que dicen, lo que al que lo hizo se llevó algunas cosas para ellos. La biblioteca del Vaticano, no sé si lo sepas, pero mide kilómetros. No creas que una biblioteca de 50 metros, son kilómetros. No es como mi biblioteca de 3 libros. No, ahí hay lo que no te imaginas. Sí. Es- ¿Qué otra cosa te iba a preguntar? Precisamente sobre si es buena o es mala, me dices que es conocimiento y lo puedes aplicar a Sí. joder o a hacer el bien. Mira, en los términos de acá del argot de los que están en esto, se dice que con la mano así ayudas, con la mano así jodes, fregas. Pero al final es lo mismo. ¿Debemos tenerle miedo a la brujería? Podría decirte que sí, pero depende quién la maneje. O sea, que tiene que ser alguien que sea muy... De lo contrario, tenía un amigo que era un gran radiestesista, que ya murió, Luis Ángel García Peláez Martín del Campo. Decía que las maldiciones de esto y esto y eso eran como maldiciones de perro viejo, pero que las maldiciones de madre enojada eran muy difíciles de quitar,
muy difíciles. ¿De madre enojada? Sí. Madre enojada, resentida contra el quien sea. Un hijo o una hija eran muy pesadas. Es que, bueno, sí. Y las demás eran como Sí, mi de mamá perro. me decía muchas maldiciones. No es cierto. No, bueno. No, mi papá era el que me decía las maldiciones. No, te puedes ir a la chingada, pero no te vayas. Ya te lo digo, pero no te vayas. Ahora si quieres, pues vete. Muchacho pendejo. Pero porque mira, tú quieres. Aquí andamos pintándonos el Pues, color el pelo de colores. A ti no te han mandado la chingada. Sí, todos los días voy y vengo. Ya hasta traigo recuerditos de... Sí. A lo mejor a mí también mis papás, ¿verdad? Pero hace 70 años no sabes el vocabulario entre los padres Sí, y los no hijos. sabes. Ahora sí. Muy bien, chava, pues ahí tenemos un poquito más de información que tenemos así como preguntitas como para empezar el tema. Tenemos aquí unos billetitos, se los voy a mostrar a la cámara. Estos billetitos son viejos, pero están en muy buen estado, están como si los hubiéramos sacado del cajero ahorita, pero son de 1981. Y me contabas la historia de estos billetitos. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaron a tu mano esos billetes? Mira, no recuerdo la fecha en que fuimos, pero está con nosotros la contadora. Pero ya no estaban en circulación estos. No, ya no estaban. O sea, fue más reciente. Sí, que tiene muy buena memoria y se puede acordar en qué año fue esto. Fuimos de campamento a un lugar que se llama... Okay. Ahí hicimos el campamento. Y en la noche llovió fuerte. Inclusive teníamos una fogata grandecita y el aguacero que cayó la apagó. Pasó, empezó a prender sola. Estábamos metidos en los coches porque nos agarró de repente. Y volvió a prender. Y se presentó un ser que no recuerdo si Marta Ortiz lo recibió. Y dijo, chava, me está diciendo una voz que ya no haga nada. Que se recojan y mañana temprano salgan. Bueno, dimos por terminado y nos fuimos a dormir. Por la mañana nos dijo que camináramos en dirección noreste hacia un lugar que tenía un nombre muy raro. La Espuela o algo así de un vaquero. Okay. Preguntamos y nos dijeron por dónde era. Y nos fuimos para allá, éramos un grupo de a lo mejor unos 20, 25. Caminamos a lo mejor unos 700 metros, 800 metros, y alguien encontró un billete. Alguien encontró otro, y los vimos, y pues sí, eran estos. Al final recogimos probablemente unos 200 billetes. 200 billetes en pleno cerro. Sí, regados todos. Pero te vuelvo a decir, cayó un aguacero fuerte, muy fuerte. Estaban secos, pero alrededor había hasta lodo. Y lo que habíamos visto es que Hasta estaban Encontramos, seriados, tienen la misma serie y van... ya cuando los enumerados. juntamos todos, cuando les dije, a ver, billetes para acá, todos los que juntaron, se juntaron bastantes. Ya en la escuela los empezamos a seleccionar y acomodar, porque había de 100, había de 500, había de 50, ¿qué más denominación había? De 20. De 20. Los separamos y encontramos que había una serie completa de 50 billetes en el que faltaba un solo número. Pero estaban todos corridos y en orden. Como a los 2 meses volvimos a ese lugar y Juan Casillas, que ya murió, lo encontró, el otro billete. Y se completó la serie, 50. ¿En dónde lo encontró? ¿En En el mismo lugar, ¿Pero a fue 200. tiempo después? 2 meses después. 2 meses después encontró el billete. 2 meses Esto, después. si le podemos buscar alguna lógica, podemos decir... A ver, dime. Yo Déjame. quería aclarar una cosa. Dime. Que no sé si lo comentó o lo va a comentar. Después de que encontramos los billetes, cuando se juntaron los billetes, Ajá. la gente se volteó a ver así bien rara, así como que ahorita nos van a matar. ¿Sí? De Porque... envidia. Cuando les dije que me dieran lo que recogieron, se enojaron, se molestaron. Espérame, venimos así, y no estoy preguntando. Entregué el dinero a José Araujo. Él juntó todo el dinero, pero sí creó molestias. Y ya cuando llegamos al campamento, se presentó ese ser a través de Marta Ortiz. Ella lo recibió. Dice, chava, dice una voz que te diga, que preguntes y valores de todos los que buscaron, con qué corazón buscaron.
porque no sirven. ¿Y qué tal si sí te da bueno? ¿Con qué corazón buscaron? Te pone a pensar. Porque si en algo estás viendo que ya está fuera de circulación y no los quieres devolver, imagínate si fueran de este momento y en la actualidad, no, yo recogí esto y esto y por la madre que te los doy. ¿Con qué corazón buscaron? Está Sí. bonito. Ok, pero te decía, en el aspecto de decir, vamos a buscarle una lógica. Yo sé que ahí me vas a refutar o me vas a decir, mira, esto así. Pues cualquiera podría pensar que llegaron de alguna forma natural, ¿no? Que a alguien se les cayó una paca o no sé, pero ¿a qué le atribuyes que haya aparecido dinero real? Mira, ¿Dinero una real? paca en la que van 100 billetes de a 500, 200 de a 100, 100 o más de 50 y muchos de a 20, pues no se puede considerar se ha perdido una paca como este tamaño, ¿verdad? De 30 centímetros. ¿Y por qué no estaban antes? Porque anduvimos ahí antes, en la noche, y no estaban. Y nos fuimos a dormir a la 1 de la mañana, yo creo, y en la mañana vamos para allá a las 8 o 9 de la mañana, y estaban todos. Y además había agua, había lodo, y estaban secos. Y sí, la entidad nos dijo que nos fuéramos a dormir porque nos iban a dar un gran regalo al día siguiente. O sea, sí se los mandaron, Sí, no lo dijeron. sí les dijeron que Nos les advirtió, iban a dar sí nos advirtió que era un regalo. Y deja eso. ¿Con qué corazón buscaron lo que encontramos? Está muy fuerte el mensaje. Cómo éramos. Ujú. El regalo no eran los billetes, el regalo era... Que te valoraras más a ti mismo. O sea, que te valoraras tú, ese era el A regalo. O ti sea, mismo. ponerte a prueba, se podría decir, y Así descubrir es. cómo eres. Tu Ok. integridad como ser humano. Sí, tu Ujú. poca madrez. Así es. Bueno, había otra que nos habías contado precisamente de según yo recuerdo, de unas monedas de oro que encontraron. En el mismo lugar, las de Don Pedro. Eso fue muy posterior. Fíjate que ese lugar antiguamente tenía unas entradas muy bonitas con piedras colocadas, con salidas en curva, y por alguna circunstancia, y arriba había una pirámide pequeña, y las empezaron a destruir. Y se presentó un ser que no recuerdo ahorita cómo se llamaba, pero no sé si se acuerde cómo se llamaba la entidad. Wishishi. Wishishi era un ser que se presentaba en una o dos personas, y cuando él se manifestaba, la persona entraba en un pequeño trance, abría los ojos, saludaba con una mano, te agarraba de aquí y te decía, hermano de corazón. Pero no crees que sea así, daba recio, hermano de corazón. ¡Ay, güey! Pegaba recio. Y nos pidió que si podíamos hacer algo para evitar que destruyeran su lugar sagrado, porque ahí era su lugar sagrado. Y yo le dije que sí, porque Lalo Guerrero, que también ya no está entre nosotros, me dijo, podemos buscar al dueño y ver si vende el cerro, porque era un cerro grande. Y dije, si se puede, déjame ver. Y lo fuimos a buscar, y el dueño se llama, dijo que a ningún precio lo vendía, porque era para sus hijos, porque era por esto, que no lo vendía. Entonces cuando volvimos y se contactó con ellos, se le dijo que no quería venderlo y que para comprarlo pues se necesitaba dinero. Lalo Guerrero, ¿Se le dijo al ser? sí, Ok. Lalo Guerrero le explicó qué era el dinero, porque no sabía qué era el dinero. Y dice, aquí hay mucho lugar donde hay amarillos y blancos, o sea, está hablando de oro y plata. Dice, te digo dónde está y rescátalo, pero no quiso bajo ninguna circunstancia. Y dijo el ser, te voy a dar una prueba de nuestro poder, no de mi poder, de nuestro poder. Ajá. Dice, donde quieras que pique en tierra y te daré 3 pruebas de nuestro poder. Don Pedro Cordero Gallardo, que en paz descanse también, ya no está entre nosotros, y Marta Ortiz, con la L para cambiar llantas de una camioneta, hicieron un agujerito de escasamente 15 centímetros más o menos, y más o menos de 20 o 25 de diámetro, y encontraron 3 monedas grandotas. De oro. 3 monedas de oro o de metal. Pues eran de metal. Y don Pedro se las llevó, y después fue a la escuela y nos llevó
25 sobres con una moneda 00720 de plata y monedas de dinero, de billetes, a cada quien a partes iguales. A cada quien le dio lo mismo a ti, de todos los que éramos, y cambió una, pero él se quedó con ella. Fue al banco, preguntó cuánto valía y él dio el dinero y se quedó con una y nos dejó dos. ¿Ves? Pero eso pasó en 1998, 99. No, como 95, 96. Por ahí, 95, 96. Que les pusieron también ahí, donde rasques, ahí vas. Donde piques, van a encontrar 3 pruebas de nuestro poder. O sea, que si se puede hacer, a lo mejor dice, ahí dale, y ahí lo aparece todo. Porque ellos sí lo pueden mover. Los billetes fueron en 92. Justamente cuando cambió a nuevos pesos. Acaba de cambiar nuevos pesos cuando nos dijeron de eso. O sea, el dinero, pero ya no estaba en circulación. Este dinero ya no estaba en circulación. Acaba de cambiar la moneda, fue en el 92, dice. 92, 93. Nuevos pesos. Sí. Así es. Pero qué impresión, porque sí, nunca te ha bendecido así el cielo con encontrarte dinero, como quiera que sea, y pues tampoco monedas de oro. Ha de haber dicho que se lo robó. No manches, ya cambió, ya no tengo dónde gastarlos, ya mejor. No, pero sí, sirve para... Tantos años guardando mis billetes como para que... Está bien. Ándale, los tenía bajo un colchón. Ahí estaba esperando que se pasara la serie así como para que no lo rastrearan y mira, toma chango tu virote. Así es. ¿Alguna otra anécdota que tengas de entidades? Yo sé que tienes unas muy... El padre que te pidió que si podías traer a alguien. Ah, sí. ¿Ah, esa no? Ah, esa no. Vamos a no te preocupes, vamos a omitir algunas cosas. Vamos a ir ponerle una censura para que no se escuche. Sobre todo, te voy a decir por qué, porque efectivamente es un sacerdote, pero que está vivo, que está aquí, que a lo mejor hasta le molestaría, ¿verdad? No, igual sí. Caray. ¿Qué fue eso? No, pues sí le está molestando. No, mejor no. Ya. Oye, chava, ¿ya no has visto a Dígame cómo Valverde Telles? ven los dijiste? pitufos. Ya para hablar acá de... Bueno, déjame. Empezaron a apagar las luces aquí. ¿Sí ves la película de Toy Story? Curiosamente, en el momento que dije de no dar el nombre al sacerdote y algunas cosas, se nos andaba yendo la luz de aquí. Se andaba ¿Y qué tal si es un ser, una entidad que viene a advertir? Mira, yo no te quiero preguntar si aquí hay algo porque es mi casa. Entonces, mejor así me quedo, ¿no? Él se queda Mejor solo. dime si en la casa de mis papás o no. Me comentabas, más bien te iba a preguntar acerca del miedo a estas entidades. ¿Hay que tenerle miedo a las entidades? Mira, si me dijeras respeto, sí. Miedo no. Respeto sí, miedo no. ¿Te importa que tanta maldad hagan ahí en el lugar o algo? A ver, porque es que muchas veces, pues muchos dicen, no, es que se aparece y se escuchan ruidos, Cadenas y... cadenas. Pasos. Mira, me tocó vivirlo muy de cerca con mi maestro, don Pedro Cordero Gallardo, que llegaron a pedirle ayuda con el caso de una muchachita que supuestamente los curanderos de por allá donde ella venía dijeron que estaba sentenciada a muerte. Y mi maestro dijo, déjeme ver, venga en 8 días y yo le digo si le ayudo o no. Porque él trabajaba muy raro y muy privado. Cuando regresaron estas personas les dijo que lamentablemente no se podía hacer nada ya porque era un trabajo placeado y ya llevaba varios días de haberse iniciado ese plazo. Dicen que cuando eso sucede y tú te metes a ayudar, tu salud, tu vida va de por medio. Yo nunca me he metido en eso, pero sí he oído. Y que no podía ayudarles, pero lo que sí podía hacer era un trabajo muy fuerte para que esa muchacha no muriera perdida lejos de su casa, que muriera en su casa. Y el papá y la mamá dijeron que sí, y se hizo ese trabajo. No lo presencié todo, pero cuando él terminó, les dijo, cuando ustedes estén en su casa, donde estén, y oigan
una cachetada fuerte, le quedan segundos de vida y va a sangrar por la nariz. Pasó un mes o dos y sucedió. Y la muchacha se murió en la cocina. Pero sí hubo el golpe, sí hubo la sangre y sí murió la muchacha. Ok, pero ¿alguien le iba a pegar a la muchacha? ¿O...? Una entidad, un espíritu, un alguien. Pero el golpe se oyó. O sea que físicamente sí te pueden chingar. Porque se manifiesta físicamente. Mira, a Ricardo lo conoces, Sí, lo Ricardo. conocemos y todo. Saludo a Ricardo. En una ocasión fuimos con un químico a ver una propiedad y Ricardo era muy agresivo y muy violento. Y de repente se burló, porque siempre se burlaba, y había un agujero que estaban buscando un tesoro supuestamente, que tenía unos 8 o 9 metros de profundidad y un diámetro como de 2,5 metros. Y se vio una sombra fuerte que iba contra Ricardo. Y Cuca, que está presente, le dijo, ¡agua, Ricardo! Y él giró y fue a caer como 1,5 metros para allá del aventón que le dio. Pero si no se mueve, se va para abajo. Se lo lleva. Sí, De hecho, se lo lleva. Ricardo, yo sí, Sí lo lo conozco. avienta. Me contó de una vez, porque él también trabajaba cosas fuertes. Muy fuertes. Trabajaba cosas fuertes, él tenía, Muy, muy fuertes. pues sí tenía como ese don muy marcado y trabajaba cosas fuertes. Deja Y me de eso. contó- Empezó a hacer curaciones raras y todo esto cuando él tenía 8 o 10 años. Sí, es de mi edad, Ricardo es de mi edad. Me contó de una vez que dice que llegó a su casa y la puerta de su casa estaba toda rasgada. Vete a saber por qué tipo de cosas. Y que un día iba manejando en su coche, también me contó esta historia, y que una mano salió de la nada y le dio el jalón al volante. Se manifestó, o sea, como él trabajaba cosas muy fuertes, pues sí lo estaban jodiendo mucho, o sea, sí le pegaban bastante duro. No se te recuerda cuando la arañaron. Para allá voy. ¿Cuando le arañaron la espalda? Sí, No. sí. Sí. Había varios Estaba testigos que- platicando con tu papá precisamente Ajá. cuando de repente no me dijo ¡ay! Y se frunció todo. Y se quitó la camisa y tenía 4 o 5 rayas así, pero sangradas, O sea, con sangre. Y la camisa no tenía rayones. Nada más tu espalda. en la piel. En la Nada piel. más tenía en la piel. Y estamos hablando de una persona que lo quiero muchísimo. Se llama Ricardo. Igual si nos ve por ahí, como esto. No, Él sabe quién es. Ah, ok. Sí, también. Y ahorita lo platicamos fuera del aire, pero ya lo. Sí, también me contó de una vez que estuvo trabajando con una persona. Y yo, obviamente, para mí era fantástico que él me platicaba porque me lo platicaba a detalle lo que vivía. Y me platicó de una persona, de una señora, que empezaba a levantarse, a caminarse por las paredes. Llegaba al techo y se caía. Así de... Sí, bueno, como arrastrándose en las paredes, llegaba al techo y volvía a caer. O sea, cosas impresionantes me llegó a contar. O sea, un saludo donde ande, creo que anda en México, ¿no? Yo la última vez lo vi allá. Bueno, pues ya llevamos 1 hora. Esto ya no es 1 hora incompleta, ya llevamos un rato. Una anécdota que les pescara, la de la señora de la escuela. Ese fue en Aguascalientes. A ver, una anécdota para cerrar el programa, porque ya tenemos, ya se cumplió la hora, entonces Mira, cuéntanos, chava. vino de Aguascalientes el ingeniero José Manuel Esparza a pedirnos ayuda por un caso que le estaba sucediendo en la casa que era de sus abuelos. Ajá. Era gente de mucho dinero. Esa casa que fuimos, éramos unos 15 o 17 los que fuimos a ese lugar en Aguascalientes, tenía 25 metros de frente por 75 de fondo. Tenía como 20 recámaras, tenía arriba una biblioteca como unos 8,000 o 10,000 volúmenes, tenía su mesa, todos los espejos eran luras francesas, gente con mucho dinero. Gente que había billete. ¿Ves? Y que ya estaba abandonada, ya los hijos casados y todo, y una vez por semana iban unas personas a hacer todo el aseo, pero estaba abandonada. Ya había habido problemas y nos pidió ayuda. Y fuimos. Llegamos a Aguascalientes, nos llevó a la casa, tenía ahí todo para que cenáramos, lleváramos lo que fuera necesario. Y él se fue, le dije, espérame.
por favor ciérrele por fuera y llévese las llaves. Y se le ofrece algo, le hablo por teléfono. No, le dejo la llave, no. Si pasan cosas fuertes, no respondo por todos. Los que se asusten se van corriendo. Ya me ha pasado. Y acabo solo o con una persona. Entonces aquí se las lleva usted las llaves. Cuando usted venga están aquí todos. Y así fue. Sí, así fue, ¿ves? Y curiosamente, sí se manifestó alguien como a la 1 de la mañana. Dio mucha información. Lo vimos todos los que estábamos, porque estábamos medio cenando cuando se manifestó la persona. Y curiosamente le llegó a un muchacho, un hombre, que también ya murió, un capitán del ejército, que recuerdo muy bien su nombre, se llama Ignacio Alberto, y él no creía en esto, y a él lo agarró, fíjate, la entidad. Y de repente se me fue, y ¿qué hubas? Y se enderezó, y empezó a decir cosas, y a apuntar, porque se olvida. En la mañana muy temprano le hablé al ingeniero Esparza para decirle lo que había sucedido, y que pidió el ser que fuera él, 3 hombres y 2 mujeres, dio los nombres. Y dijo, no, pues son mis hermanos y mi hermana. Y la otra es hija de mi hermana. Muy temprano llegó con ellos, a las 9 ya estaba ahí, ¿ves? Y poquito después de que llegó él, nuevamente esa ser, entidad o como le quieran llamar, volvió a posesionarse de Nacho. Se fue y se empezó a enderezar, abrió los ojos y les habló por su nombre, fulano, sutano, mengano. Cuando mi abuelo murió, yo hice indebidamente esto y esto. Quiero devolvérselos. Y les devolvió lo que él malamente se quedó con ellos. Todo lo que les estoy diciendo, desde que inició a hablar la entidad que estaba en el cuerpo de Nacho, todos lloraron porque todo era cierto 7 años atrás. Y esta persona digamos, la entidad, era un familiar de ellos. Pues era el papá o el abuelo de este ingeniero. De la persona de la casa, sí. Del dueño de la casa. Sí. Nada más para él tiene 3 gasolineras, tiene 2 ranchos, gente de mucho dinero. Sí. ¿Ves? Y eso pasó. Ese señor despojó a algunos de los hermanos y los devolvió. Se pasó de rosca ahí. Lo devolvió. ¿Pero eso fue la de la escoba? Ahí en esa casa pasó lo de la escoba. Al día siguiente, ya después de que se fueron y se llevaron toda la información, llegó la señora del aseo y empezó a barrer. Y luego llegó otra persona también a barrer. Iban 2 o 3 personas a barrer. Y estábamos platicando en el comedor cuando empezó a decir unos gritos de la viejita. No, que dame mi escoba y no te lleves mi escoba. Y que trae. Fuimos. Y estaba peleando en el patio, que era un patio grande. Tenía como 10 o 12 metros de frente, como por otros 12 o 15, con 3 pilares, con arcos. Y estaba peleándose con alguien. Y no tenía mi escoba. Una señora de además de 60 años, 65 años, se sube arriba de la escoba ahí en el suelo, se sube arriba y dice, no tengo mi escoba, y se empezó a subir la escoba. Se subió más de 3 metros. Con todo y señora. Con todo y señora. Y no la quería soltar. Oye, pero una señora de esa edad, si se cae, sí, le pasa algo, ¿no? Sacamos una mesa, sacamos una silla, alguien se subió a la mesa, subió a la silla, y suelta señora, quiero mi escoba, la bajamos, porque se cae, ¿qué le va a pasar? No la va a bajar así por poquito, la va a soltar. Y madres hasta el suelo. Le hicimos que la soltara y la bajamos, quitamos la silla, quitamos la mesa y punto. Y como a los 45 minutos, menos de 1 hora, la escoba cayó sola. ¿Cómo le explicas? No hay forma. Los que vieron, que eran muchos, te lo platican, a lo mejor le ponen menos de lo que estoy diciendo, pero lo vieron. Y tú, por ejemplo, supongamos, alguien tiene suspendida esa escoba, ¿es alguien que la tiene agarrada o es energía que le levantó? Yo creo que es energía. Energía de... Sí. Y solo por hacerle la maldad. Por algo. Bien. Entonces hay que cuidarse. Se robó las escobas, a ver, ahí va la mía.
Se pasa que la señora... Por ¿Por qué algo. no barras así con esos cepillos? Se raya el piso. Es con cepillo de camello, de pelo de camello. Bueno, pues yo creo que con eso cerramos las anécdotas por esta ocasión. Ya habrá una ocasión, yo espero que haya alguna segunda oportunidad de que nos compartas alguna Mira, otra Robert. anécdota. Perdón, A ver, dime. por la fecha que tú me hablas de Día de Muertos y todo, Ajá. quiero cerrar con algo que nos pasó en la escuela, en que estábamos a punto de terminar una reunión cuando hablaron por teléfono para pedir ayuda con una muchachita que según esto estaba posesionada por una entidad mala. Entonces dije que sí, pero que la llevara, pues no íbamos a ir a su casa ni nada, que cuando se tardaba, digo que en media hora máximo llegaba. Se quedaron varias personas, se quedó Víctor, se quedó Lalo, se quedó Pepe, se quedaron varios. Fue en la casa de... Y al ratito llegó en la esquina, a 10 metros de la casa, hay una persona que se pone todos los días y vende tacos, que de cabeza, que de costilla, que de todo, y se llama Felipe. Estaban 10 o 12 gentes en los tacos cuando llegaron a una camioneta con esta criatura, Ajá. esta persona que según eso estaba endemoniada. Bajarla de la camioneta donde la llevaran fue un lío. Meterla a la escuela fue un lío, porque se agarró de la puerta de la entrada y entre Lalo Guerrero, Víctor Hernández, Pepe Trejo, no la podían hacer que se desprendiera de donde se agarró, De los barrotes de la entrada. hasta que le hicieron que se desprendiera. Así estabas tú ahí, ¿verdad? La metieron, la otra puerta de adentro se volvió a agarrar no sé dónde y fue un lío para soltarla de vuelta. Ya adentro, a mi sano juicio, ¿qué altura le consideras, Cuca? Se veía altísimo. Altísimo. ¿Qué altura le No calculas? sé, como unos 70, unos 80. Estaba grande, más alta que yo. ¿Tú te acuerdas ¿Más de ella? grande que el niño? Más alta, no sé, no te vi parado, Fabián. Un Más o 88. menos así de esta. Sí, más o A lo menos. mejor más o menos, porque sí estaba más alta Se que yo. veía muy alta, se veía muy larga. Y se puso medio brusca, la tumbaron y la tenían en el suelo, dos en los brazos en cruz, uno en cada brazo, otro en cada brazo. Otra sentada en su vientre, otra en sus muslos y creo que tú en los pies. Ya no me acuerdo quién eran. El orden de los factores. Entonces yo me preparé para ver qué iba a hacer, porque no sé mucho de eso, pero como te digo, no me asusta, no les tengo miedo. Y les pedí que me la soltaran. No sabes en la que te metes, por favor suéltenla. Y la soltaron. No quiero decir ni mucho ni poco. ¿Cuánto tiempo creen que tardé, ustedes que lo vieron, en tranquilizarla y que todo pasara? ¿Cuánto tiempo pasó? 30 segundos, No, No, 20 segundos. no. Después de que iniciaste. no, fueron como 3 minutos. Fueron como 3 o 4 minutos, Pepe. Ah, Sí me acuerdo. Qué feo. Fueron 3 o 4 minutos. Qué feo Pero gritaba. resulta que, sí, ¿Se horrible. le escuchaba ¿Por qué? más de una voz? Todos los que estaban en los Ahora tacos, su voz de ella. no, mira, todos los que estaban comiendo tacos se fueron sin pagar. Y les dijo Felipe, mira, Ay, por en favor, esa pasen casa a pasar. ayudan, en esa casa hacen esto y esto y esto. Es normal. No, eso no, estás pendejo. Cosa del Eso es diablo. otra cosa. Y se fueron sin pagar. El diablo. Se fueron sin pagar. Nos fue a platicar Felipe. ¿Ves? Bueno, terminé en 5 minutos para no hacerme ni muy largo ni muy cortito. Y la puse de pie. ¿Cuánto medía, Pepe? ¿Cuánto medía, Cuca? No llegaba a unos 50. A ver, Chiquita, espérate, Lupita. chiquita. Así como ella, así de chiquita. Hasta más chiquita. más chiquita que ella. ¿Más chiquita? ¿Cuánto Sí. mides, hija? Unos 50. Tantito menos que tú. Sí, un poco Tantitito menos. Es- O sea, se veía como el niño y se veía como Lupita de unos 50. Menos de unos 50. Y de esto ya pasaron varios años y no ha vuelto a pasar. Y conocemos a las personas que nos la llevaron. Sí, claro. No ha vuelto a pasar. Y la muchacha siguió su vida normal, yo creo. Sí. ¿Y qué pasa? Y ¿Están sí. en trance o están así como que No, son ellas. las agarra una entidad. dormidas o como que entran en un sueño? No, es como si fuera otra persona, no son ellas. Y ella, cuando regresó en sí, ella, ¿en dónde estaba? Lo que pasa es que No, no su sé. mamá trabajaba en un hospital.
dame chance porque ya nos queda bien poquito tiempo y se me va a parar la grabación. Entonces, sí, ya, dame chance porque sí, ya tengo que cerrar. Ahorita ya estoy viendo el horario y es justo Claro. lo que tengo de esta. Muchísimas gracias, Chava, por venir. Ahora sí que eres nuestro primer invitado que tenemos aquí y esperamos Gracias. que no sea la única vez que regreses y nos cuentes pues esas anécdotas que, digo, a mí sí se me pone la piel chinita de imaginar, de pensar que son cosas Yo que quiero pasan. más, yo quiero más, Sí. quiero saber más. Y ten la seguridad que si se presentara un caso que nos avisaran con tiempo, los invito a los dos para que no se los platiquen. Porque no es lo mismo que te platiquen a que los veas. Órale, eso sí está. Mientras yo me llevé una medallita de San Benito, de San Pedro, de... Mira, a mí me bautizaron. Es lo único que me no tienes que llevé, llevar. ¡Atrás, Satanás, atrás! La historia de David, ¿o qué me llevo? Pago más por eso. Bueno, pues cerramos, niño, porque Pues- de verdad tenemos el tiempo contado. Ya nos pasamos de la hora y esto obviamente La ya hora es más de una completa. hora completa. Es la hora completa esto. Pues te agradecemos mucho, Chava, ya te lo habíamos dicho. Esperemos que pronto regreses. Niño, muchas gracias por venir y pues Muchas vamos gracias. a ver. Y me quedo con Sí, espinita de sí. saber más. Obviamente se los vamos a tener. Y si se hace eso de ir a verlo a algún lado, pues aquí se los vamos a Que se presentar, arme, se los que vamos se a arme. contar. ¿cómo no? Que se arme. Fabián, Bueno. mucho gusto. Mucho gusto, chava. Y Roberto, Chavita, con muchísimas muchísimo gracias. gusto. Pues eso fue todo por ahora. Digo, tenemos que irnos rápido porque no nos queda mucha memoria. Entonces les agradecemos que hayan visto este video y pues síganos y les vamos a tener más sorpresas más adelante. Unos episodios más especiales también. Sí, vamos a seguir con esto. Y gracias por tu invitación. No, muchas gracias a ti Muchas gracias por venir, de verdad. Chava. Luca, muchas gracias. Muchas gracias A todos, hoy hubo asistentes. público aquí. Gracias a todos. Todo el Nos respaldo vemos. de la información. Sí, Gracias. hasta luego. Bye.